Arregla mi portón, dijo suavemente la chica apache. El ranchero sonrió y preguntó, ¿para qué lo necesitas? El viento del desierto traía consigo un polvo fino que se pegaba a la piel y a la ropa, cubriendo los ranchos y las veredas de madera como un recuerdo constante de la soledad de aquel lugar. La propiedad se encontraba al final de un camino de tierra, rodeada por colinas bajas que parecían retener la luz del sol hasta que la noche llegaba de golpe. Allí, un hombre permanecía inclinado sobre su caballo, revisando el portón que crujía cada vez que el viento lo golpeaba. El ranchero, de rostro curtido por años de sol y noches a la intemperie, respiraba con la paciencia de quien sabe que las reparaciones no se apuran, la tierra no entiende de prisa. Un leve sonido detrás de la colina llamó su atención. Primero un crujido, después un paso decidido sobre la grava. Apareció ella, una joven apache, delgada pero fuerte, con una manta gastada enrollada sobre el brazo y un aire de determinación que no necesitaba palabras para hacerse notar. Sus ojos, profundos y observadores, evaluaban cada detalle del rancho como quien calcula riesgos antes de avanzar. Arregla mi portón, dijo suavemente, con voz firme pero sin aspavientos. El hombre se incorporó lentamente, apoyando una mano sobre la madera del portón, sin apresurarse en mostrar curiosidad. La miró con detenimiento, sus labios formando apenas un gesto que se acercaba a la sonrisa, aunque su mirada permanecía alerta. ¿Para qué lo necesitas?, preguntó, sin dejar de medirla. No era un interés romántico lo que asomaba en su voz, sino un cálculo silencioso. Cada visitante traía su historia, y cada historia podía ser un riesgo en la soledad del desierto. Ella bajó la vista un instante, recogiendo un poco de polvo en la punta de la manta. Mi caballo no puede entrar si el portón está así. Y necesito salir antes de que la tormenta llegue, respondió, sin mendigar ayuda, como si ofreciera un hecho, no una súplica. El ranchero asintió con la cabeza, más para sí que para ella. La tormenta se escuchaba en el murmullo del viento, aún distante, pero lo suficiente para apretar un nudo de urgencia en el estómago de cualquier hombre acostumbrado al silencio. Se acercó al portón, examinando los goznes oxidados, el marco que amenazaba con ceder bajo el primer golpe fuerte de viento. Ella permaneció un paso atrás, sin intervenir, observando cómo sus manos, callosas y precisas, trabajaban en la madera. Había una tensión entre ellos, silenciosa pero palpable. Él evaluaba su fortaleza, su capacidad para manejarse sola, ella, la distancia que él mantenía, midiendo si podía confiar en aquel hombre que apenas conocía. No había palabras para llenar ese espacio, solo el crujido del portón y el viento que traía consigo hojas secas y arena. Finalmente, el portón cedió un poco bajo la fuerza de su empuje. El hombre retrocedió un paso, respirando con cuidado, y miró a la joven apache. Sus ojos se encontraron, y en ese instante se reconoció algo que no necesitaba explicarse. Ambos sabían de supervivencia, ambos sabían que la tierra no perdona a los descuidados. No es seguro, dijo él, señalando el marco que todavía estaba débil. Tendrás que esperar a que lo refuerce. No querrás que tu caballo se lastime antes de salir. Ella asintió, sin reproches, aceptando la verdad como quien acepta la sequía o la escasez de agua. Sacó un pequeño hacha de su manta, afilada y pulida, y comenzó a cortar la madera seca alrededor del portón, ayudando a limpiar el terreno para que él trabajara mejor. Sus movimientos eran precisos, medidos, pero no suaves. Había fuerza contenida bajo la delgadez de sus brazos, fuerza aprendida a la fuerza, a golpes de necesidad. Mientras trabajaban, el viento aumentaba, arrastrando polvo y pequeñas piedras contra sus botas. Cada sonido parecía amplificado en el silencio del rancho. Ninguno de los dos hablaba más que lo estrictamente necesario. Cuando ella preguntó por la dirección de un clavo, él solo indicó con la cabeza, volviendo a concentrarse en el portón. Era un lenguaje de respeto mutuo, acciones sobre palabras, confianza que se ganaba minuto a minuto. Al caer la tarde, los primeros rayos rojizos iluminaban la escena y la silueta de la joven apache destacaba contra el cielo. Se movía con cuidado,
ajustando la madera y los clavos que el hombre colocaba, uniendo sus esfuerzos sin necesidad de explicaciones. Había algo en su determinación que le recordaba al ranchero su propio pasado, la necesidad de hacer lo correcto, incluso cuando nadie más estaba mirando. Entonces, un crujido más fuerte los hizo volverse. La tormenta estaba más cerca de lo que parecía. El viento comenzó a ulular entre las colinas y los primeros relámpagos cortaron el horizonte. Él observó el cielo, midiendo la distancia hasta el próximo refugio que podrían alcanzar si todo se rompía. Sus ojos volvieron a ella, no había miedo, solo reconocimiento, ambos debían confiar en que sus habilidades serían suficientes. Vamos a terminarlo, dijo él finalmente, con la voz baja, casi un murmullo contra el viento. Después de eso, tu caballo estará seguro. Ella asintió y se acercó un poco más, mostrando que su confianza en él, por mínima que fuera, había comenzado a crecer. Ninguno de los dos hablaba de otra cosa, no había promesas, no había gestos románticos, solo la certeza de que en aquel desierto, cada acción tenía un peso. La madera crujía bajo los clavos, y cada golpe parecía un latido más fuerte en la vasta soledad que los rodeaba. Cuando terminaron, la joven apache inspeccionó el portón con ojo crítico. Sus dedos rozaron la madera recién ajustada. Finalmente, sonrió apenas, un gesto que apenas iluminó su rostro contra el polvo y la sombra. Está bien, dijo, más para sí misma que para él. Gracias. El ranchero se apartó, limpiándose las manos en los pantalones, sin mirar su gesto de aprobación. Observó el cielo, que ya se oscurecía con la amenaza de la tormenta. Algo en la tensión entre ellos no se había disuelto, al contrario, había crecido bajo el crujido de la madera y el viento cortante. Cada uno sabía que no era un encuentro cualquiera, que la tormenta no sería la única amenaza en aquel rancho aislado. Y mientras el cielo rugía con los primeros truenos, ambos permanecieron en silencio, evaluando al otro, midiendo sus pasos futuros. Ninguno se atrevió a romper el silencio, porque sabían que en un lugar donde la tierra, la soledad y el peligro no ofrecían segundas oportunidades, las palabras eran menos valiosas que la acción. El rancho, el portón reparado, y la presencia de la joven apache se convirtieron en la primera chispa de algo que ambos ignoraban aún, la lenta construcción de confianza en medio de la soledad, donde la supervivencia y la responsabilidad marcaban el ritmo de cada movimiento. Y entonces, un relámpago iluminó el horizonte, revelando que la tormenta no solo estaba afuera, sino que había llegado para cambiar la rutina de aquel rancho para siempre. La tormenta había pasado, dejando un silencio pesado sobre el rancho. El viento aún arrastraba arena y polvo, pero el aire estaba más frío, más limpio, como si la tierra hubiera respirado profundamente tras la presión del cielo. El portón, recién reparado, crujía apenas bajo su propio peso, un recordatorio tangible de la acción compartida. La joven apache estaba de pie junto al corral, revisando su caballo mientras el ranchero cargaba herramientas hacia la pequeña cobertiza. Ninguno hablaba demasiado, habían aprendido que las palabras eran innecesarias para entender lo que el otro podía hacer. Durante los días siguientes, se estableció una rutina silenciosa. Ella traía leña y alimento para los animales, siempre con cuidado de no entorpecer sus movimientos, mientras él revisaba cercas, reparaba techos y mantenía el rancho en orden. Cada gesto de ayuda era una declaración de respeto, no de intimidad. Los dos entendían que la confianza no se ganaba con conversaciones prolongadas, sino con actos pequeños y constantes. Un mediodía, cuando el sol comenzaba a inclinarse y la sombra de las colinas se alargaba, él la observó mover un balde pesado de agua desde el pozo hasta el establo. Sus brazos estaban tensos, su espalda recta, los dedos firmes sobre la cuerda. No se quejaba, no pedía ayuda, se limitaba a hacer lo necesario. Algo en esa determinación silenciosa le recordó al hombre a su propia hermana, años atrás, cuando ambos luchaban contra la sequía y el hambre sin tener a nadie que confiara en ellos. ¿Quieres un poco de sombra?, preguntó finalmente, rompiendo apenas el silencio, mientras señalaba una pequeña pérgola improvisada sobre el pozo.
Ella negó con la cabeza, aunque sus ojos reflejaron gratitud. No era una negativa por orgullo, sino por hábito, por costumbre de no depender de otros. Él comprendió sin insistir, no había nada que forzar. El respeto mutuo se construía en esos límites, no en la cercanía inmediata. Los días se volvieron semanas, y con ellas, los silencios se llenaron de entendimiento. Había pequeños gestos que hablaban más que cualquier conversación. Él dejaba una manta seca junto a la fogata para que ella se sentara, ella aseguraba la puerta de la caballeriza antes de que él llegara al establo. Cada acción era un mensaje de consideración, una prueba de que podían contar el uno con el otro sin palabras. Pero el desierto no perdonaba descuidos. Una tarde, mientras revisaban una sección de cerca que había sido dañada por la tormenta, un hombre apareció al borde del rancho. Sus botas levantaban polvo y sus ojos no mostraban cortesía. Era evidente que conocía la región y que su presencia no era casual. ¿Hay alguien aquí?, dijo, la voz áspera, más cercana a una advertencia que a una pregunta. El ranchero se detuvo, apoyando la mano en la empuñadura de su cuchillo, aunque sin sacarlo. Su mirada se encontró con la de la joven apache, quien había retrocedido apenas un paso, observando, evaluando. La tensión se condensó en el aire, ambos entendieron que su aislamiento, que hasta ahora había sido solo contra la soledad y la tormenta, enfrentaba un nuevo desafío, la intrusión de otro hombre. Solo nosotros, respondió él, sin más. Su voz era firme, tranquila, como si cada palabra midiera la distancia entre la amenaza y la realidad. El extraño no respondió de inmediato, solo avanzó un paso, levantando un brazo como si quisiera medir su autoridad. La joven apache instintivamente se colocó un poco detrás del ranchero, pero no como un gesto de debilidad, más bien, era un cálculo prudente, un movimiento de estrategia silenciosa. El hombre retrocedió finalmente, observando el rancho, los animales, el portón recién reparado. No parecía haber más intención que medir, o quizás intimidar. El ranchero lo dejó marchar sin una palabra más, pero cuando se alejó, ambos permanecieron en silencio, sintiendo cómo la presencia del extraño había alterado la paz que lentamente comenzaba a asentarse entre ellos. Esa noche, alrededor de la fogata, la joven apache rompió el silencio que hasta entonces había reinado entre ellos. Él no se va a olvidar de este lugar, dijo, con la voz baja, más a sí misma que a él. Él asintió, mirando las llamas danzar. No ofreció consuelo, porque no había necesidad, entendía que las amenazas del exterior eran tan reales como la tierra y el viento. La acción, más que las palabras, sería su defensa. En los días siguientes, ambos trabajaron con más cuidado. La joven comenzó a confiar en sus habilidades, a seguir instrucciones sin que éstas fueran dadas en voz alta. Aprendió a leer los silencios del ranchero, un asentimiento sutil indicaba dirección, una pausa, precaución. Su respeto mutuo creció no por cercanía física, sino por la constancia de su compañía y por la seguridad que ambos ofrecían al otro. Un día, mientras reparaban un tramo de cerca que bordeaba un pequeño arroyo, ella se detuvo y tocó la madera recién colocada. Sus dedos se deslizaron sobre la superficie áspera, y él notó cómo, por un instante, bajó la guardia. No habló, solo observó. Esa mirada silenciosa fue suficiente, comprendió que ella empezaba a percibir su presencia como algo seguro, no como una intrusión. Debemos reforzar los postes al norte, dijo finalmente, señalando la línea del arroyo que se desbordaba con las lluvias recientes. La tierra aquí cede rápido. Ella asintió y comenzó a levantar uno de los postes mientras él ajustaba la cuerda y el alambre. Sus movimientos eran coordinados sin necesidad de hablar, la sincronía de su trabajo se había convertido en un lenguaje propio, uno que ambos entendían y respetaban. Por las noches, el silencio alrededor de la fogata se llenaba de gestos. Él preparaba la comida en pequeños recipientes, ella acomodaba la madera para mantener el fuego constante. No había conversación profunda, pero había comunicación, el fuego crepitante era un hilo que los unía en la soledad del rancho,
un recordatorio de que podían depender el uno del otro. La tensión externa seguía presente. Ocasionalmente, señales de movimiento en las colinas o el sonido de caballos distantes los hacían tensarse, recordándoles que su aislamiento no significaba seguridad absoluta. Pero en medio de esas amenazas, surgía algo más lento y silencioso, la aceptación mutua. No era cariño inmediato, ni amistad proclamada, era la constatación de que, en un mundo donde la tierra y la soledad dictaban la ley, podían contar con el otro para resistir. Una tarde, después de una lluvia ligera que había dejado charcos y barro, la joven apache se acercó al pequeño granero para secar su manta. Sus manos temblaban ligeramente por el frío, y él notó la rigidez de sus hombros. Sin una palabra, dejó un pedazo de tela gruesa sobre el borde de la estructura, cerca de ella, para que pudiera envolverse. No fue un gesto romántico, ni una caricia, fue cuidado práctico, silencioso y sin condiciones. Ella lo aceptó, ajustándose la tela alrededor de los hombros, sin mirarlo. El entendimiento estaba allí, palpable en el aire húmedo y pesado de la tarde. Pasaron los días, y con ellos, las primeras conversaciones surgieron casi por accidente, ella preguntando sobre el ganado, él respondiendo con monosílabos. Cada palabra era medida, pero cada respuesta construía un puente. Aprendieron a compartir información sin revelar vulnerabilidades, la confianza crecía en capas, lenta y constante, tan implacable como la tierra misma. Un atardecer, mientras el sol se escondía detrás de las colinas y el cielo se teñía de rojo y naranja, la joven apache se acercó a uno de los caballos que había resultado herido en la tormenta. Con delicadeza, limpió una pequeña herida, aplicando un ungüento que había guardado en un frasco de barro. Él la observaba en silencio, consciente de que el gesto representaba mucho más que cuidado físico. Era la primera vez que la veía confiar en su protección lo suficiente como para permitirle presencia cercana sin tensión. Se está recuperando, dijo, casi para sí misma. Gracias por ayudarme. Él asintió, sin palabras adicionales, porque no era necesario. El reconocimiento se transmitía en la mirada compartida y en la calma que finalmente se había instalado entre ellos. No había promesas, no había declaraciones, solo una aceptación tácita de que podían sobrevivir juntos a la soledad del rancho y a las tormentas, tanto las que venían del cielo como las que podían llegar del mundo exterior. Esa noche, mientras el viento susurraba entre los árboles secos, ambos se sentaron cerca del fuego, cada uno ocupado en sus tareas, cada uno consciente de la presencia del otro. No había intimidad física, ni acercamiento emocional evidente, pero había algo más fuerte, la certeza silenciosa de que, por primera vez desde que la joven apache había llegado, ninguno estaba solo realmente. En medio del crepitar de las llamas, la joven levantó la vista y encontró su mirada. No habló, pero sus ojos reflejaban un entendimiento que palabras no podían transmitir. Él devolvió la mirada con la misma calma contenida, un pacto tácito de que, en ese rancho aislado y bajo la presión constante de la naturaleza y los hombres, podrían confiar el uno en el otro. Y así, entre polvo, madera y viento, la coexistencia se transformó en algo más que tolerancia, era la construcción lenta de un refugio mutuo, donde la supervivencia, la responsabilidad y la confianza silenciosa tejían un vínculo que, aunque todavía vulnerable, comenzaba a resistir las pruebas del desierto y del mundo que los rodeaba. La amenaza externa permanecía en el horizonte y la tierra exigía constante vigilancia, pero por primera vez, ambos sabían que, mientras compartieran esos silencios y esos gestos pequeños, podrían enfrentar cualquier tormenta que viniera. El rancho ya no era solo un lugar aislado, empezaba a ser un espacio compartido, donde la confianza no necesitaba palabras y donde el cuidado mutuo comenzaba a ser la base de una conexión lenta y firme. Y mientras la noche caía, con el viento arrastrando sombras y hojas secas, ambos entendieron, sin decirlo, que la verdadera prueba apenas comenzaba. El amanecer sobre el rancho tenía un filo cortante. El viento de la madrugada arrastraba polvo y ramas secas, como si recordara a quienes vivían allí que la naturaleza no era amiga de los débiles.
El ranchero ya estaba en pie, revisando las cercas del límite norte, donde la tormenta reciente había dejado la tierra blanda y los postes inclinados. La joven apache apareció detrás de él, con los ojos aún somnolientos, pero con una determinación firme que no se desvanecía con la fatiga. Su caballo pastaba a un lado, con las orejas alerta a cada sonido. Debemos asegurarnos de que los postes aguanten, dijo él, sin volverse, midiendo la distancia hasta la última valla que habían reforzado. Si cede algo aquí, el ganado puede perderse. Ella asintió y comenzó a preparar los clavos y alambres, su respiración medida. Cada movimiento reflejaba concentración, no urgencia, aprendía a leer su mundo con la misma atención con que leía la madera, el viento y la tierra. Pero el silencio del amanecer se rompió con un ruido más cercano que cualquier viento, el sonido de botas pesadas sobre la grava. La joven apache se tensó inmediatamente, y él giró solo lo suficiente para ver una figura acercándose desde el camino que bordeaba el rancho. No era el hombre de días atrás, este traía una amenaza más clara, la mirada dura y un revólver colgando de la cadera, como si la violencia fuera su lenguaje más natural. Busco algo mío, dijo, la voz cargada de impaciencia y advertencia. El ranchero dio un paso delante de ella, silencioso, sus ojos evaluando la distancia, el viento y la posición de cada uno. No había miedo en su postura, había cálculo. Había aprendido a leer el peligro antes de que golpeara. La joven apache permaneció detrás de él, pero no como una carga, era un apoyo silencioso, lista para actuar si la situación lo exigía. El hombre avanzó un paso más, y entonces la joven dio un movimiento sutil, como si colocara su propia fuerza al servicio de la defensa silenciosa que el ranchero ya representaba. Sus manos se aferraron al extremo del alambre de la cerca, ajustando su postura, lista para intervenir, pero sin actuar sin coordinación. Él notó el gesto y, por primera vez, asintió ligeramente. No necesitaban palabras para entenderse. La tensión creció, y la amenaza se convirtió en un juego de paciencia y control. Cada segundo contaba, un error podía significar heridas, o peor, la pérdida del rancho que ambos estaban protegiendo. Entonces, el hombre disparó al aire. No para intimidar con palabras, sino para establecer que estaba dispuesto a llevar la violencia a su terreno. El ranchero respondió con un movimiento medido, sacó su revólver, apuntando sin prisa, mostrando que la distancia entre ellos era un límite que no estaba dispuesto a ceder. La joven apache, sin miedo visible, levantó una mano y tocó su brazo, un gesto apenas perceptible, indicando que podían moverse juntos hacia la protección del corral y de los animales. Su contacto fue breve, silencioso, y más significativo por lo contenido que por lo expresado. El enfrentamiento duró apenas minutos, aunque pareció eterno. El hombre, evaluando la calma y la coordinación entre ellos, finalmente retrocedió, dejando claro que no podía obtener lo que buscaba sin arriesgar demasiado. Mientras desaparecía en la polvareda del camino, la joven respiró hondo, y por primera vez permitió que la tensión que había mantenido contenida se filtrara en su cuerpo. El ranchero la observó sin palabras, con la calma que venía de años de enfrentar peligros similares. No hubo elogios, no eran necesarios. Había respeto mutuo y la certeza de que podían depender el uno del otro. Esa tarde, mientras el sol caía y la tierra comenzaba a enfriarse, la joven apache tomó una decisión que cambiaría la dinámica entre ellos. Se acercó al granero, donde el ranchero estaba guardando herramientas, y colocó una manta húmeda sobre su brazo, mostrando que se había cortado ligeramente mientras trabajaba con los postes dañados. Él la miró, evaluando la herida con calma, y luego retiró la manta, examinando la pequeña incisión. No es grave, dijo, aplicando un ungüento que había preparado. Pero debemos limpiarla y vendarla bien si no quieres que se infecte. Ella permitió que él trabajara, sin apartarse, sin palabras de protesta. La proximidad física era mínima, pero significativa, un primer acto de confianza tangible, de permitir que alguien más interviniera en su cuidado sin resistencia.
Sus ojos no buscaban compasión, buscaban seguridad y competencia, y él ofreció ambas sin ceremonia, con la tranquilidad de quien sabe que sus acciones hablan más que cualquier palabra. Gracias, murmuró ella, apenas, mientras él ajustaba la venda. No necesito que digas nada. Él asintió y continuó, el gesto lleno de cuidado contenido, medido, sin prisa ni dramatismo. No era cariño expresado en frases, era confianza ganada con acciones. Cuando terminó, ella se retiró un paso, ajustando la venda y observando cómo el ranchero guardaba los frascos de ungüento y las herramientas. No hubo conversación prolongada, solo la constatación de que la dependencia mutua estaba empezando a consolidarse. Pero la calma era frágil. Al día siguiente, señales de movimiento se multiplicaron en los alrededores del rancho. Huellas en la tierra húmeda, ramas rotas, un caballo distante que se movía inquieto. La joven apache sugirió reforzar los límites, no con miedo, sino con pragmatismo. Cada indicio de amenaza externa reforzaba la necesidad de coordinación, de actuar juntos. Mientras trabajaban, la proximidad se volvió más natural. Compartían el mismo espacio para mover postes, ajustar alambres, reparar cercas. Sus manos a veces se rozaban, y cada contacto breve no provocaba reacción inmediata, solo un reconocimiento silencioso de que la cooperación estaba consolidando un vínculo más allá de la mera supervivencia. No había gestos románticos explícitos, pero había intimidad en la sincronización de sus movimientos, en la forma en que sus cuerpos se adaptaban al terreno y al viento. Una tarde, después de una jornada de trabajo agotadora, la joven apache se sentó junto a la fogata. Sus hombros estaban tensos, y él notó que la tierra y la lucha por mantener el rancho había dejado marcas visibles en su cuerpo y en su expresión. Sin decir palabra, dejó un recipiente de agua caliente junto a ella, y se sentó a una distancia respetuosa, observando el fuego y el horizonte. No hubo palabras, pero el silencio fue compartido y cómodo, un acto de cercanía sin invasión, de cuidado sin dominación. No puedo quedarme aquí para siempre, dijo ella, finalmente, la voz apenas un hilo sobre el crepitar de la madera. Hay cosas que debo resolver afuera. Él asintió lentamente, sin juicio ni insistencia. Comprendía que la soledad del rancho no eliminaba la necesidad de que ella tomara sus propias decisiones. La confianza no era posesión, y la responsabilidad de protegerla no significaba controlarla. Cuando estés lista para salir, lo harás, dijo, con voz medida. Solo asegúrate de que el rancho pueda resistir mientras tanto. La joven lo miró, y por un instante, la tensión que había mantenido contenida se filtró en su mirada. No había vulnerabilidad en su totalidad, solo la aceptación de que podía depender de alguien sin perder su dignidad ni su autonomía. Sus dedos rozaron el borde del recipiente de agua, y él notó la sutileza del gesto, un pequeño contacto que marcaba el primer paso hacia la intimidad ganada con paciencia y respeto. Esa noche, mientras la luna se elevaba sobre el rancho, ambos escucharon los pasos de caballos distantes nuevamente. La amenaza externa estaba cerca, recordándoles que su aislamiento no era absoluto. La joven apache tomó la decisión de actuar antes de que cualquier conflicto lo sorprendiera, montó su caballo y se acercó a la valla para observar sin exponerse demasiado. Él permaneció a su lado, sin tocarla, pero listo para intervenir si algo salía mal. La cooperación silenciosa y la comprensión mutua se hicieron evidentes en ese momento, cada movimiento, cada decisión, cada cálculo de distancia y riesgo se realizaba en sincronía, sin palabras. Por primera vez, después de semanas de coexistencia, se produjo un contacto físico voluntario y significativo. Ella apoyó la mano brevemente sobre su brazo al ajustar el caballo, un gesto que duró apenas un segundo, pero que lo dijo todo. No había pasión precipitada, no había emoción desbordada, había aceptación, confianza y la seguridad de que podían protegerse el uno al otro sin necesidad de dominio o presión. «Estamos listos», murmuró ella, apenas audible, señalando los movimientos lejanos que habían detectado. «Pero debemos ser rápidos». Él asintió, levantando el revólver con cuidado,
y juntos se movieron hacia la protección del corral y los límites reforzados. La sincronización era perfecta, una danza silenciosa de supervivencia que ambos habían aprendido sin que nadie les enseñara palabras para describirla. Cada decisión era un paso hacia la consolidación de un vínculo más profundo, ganado lentamente, con cuidado y respeto. Cuando la noche finalmente cayó y los caballos desaparecieron en la oscuridad, la joven apache regresó al fuego, exhausta pero firme. Él se sentó a su lado, sin invadir su espacio, y por primera vez compartieron un momento de silencio completo, sin necesidad de acción ni palabra. La tensión había disminuido, pero la alerta permanecía, sabían que el peligro no se había ido, solo se había pospuesto. En ese silencio, ambos entendieron algo crucial, la elección de la joven apache de permanecer unida a él en el rancho, de permitir su cercanía y su cuidado, no era un acto impulsivo, era una decisión consciente y medida. Y él, a su vez, comprendió que su papel no era apresurar afectos ni exigir confianza, sino sostenerla, protegerla y respetar su autonomía mientras la amenaza externa acechaba. Por primera vez, en medio de la tensión y la violencia potencial del desierto, ambos respiraron con una certeza compartida, podían enfrentar la tormenta juntos, y la intimidad que comenzaba a formarse era lenta, contenida, y basada en actos, no en palabras. Era una intimidad real, construida bajo la presión de la supervivencia y la responsabilidad mutua. La luna brillaba sobre el rancho, iluminando sus rostros cansados pero determinados, y el viento arrastraba hojas secas y polvo, recordándoles que la soledad no había terminado. Pero por primera vez, en medio del peligro y el silencio, ambos supieron que la decisión de confiar en el otro había sido hecha, y que el vínculo que estaban formando era más fuerte que cualquier amenaza que pudiera surgir del exterior. La elección estaba tomada. El conflicto había demostrado su capacidad de actuar juntos, de protegerse y de mantener su dignidad intacta. El primer contacto, la primera acción compartida bajo presión y la aceptación de la presencia del otro en sus vidas habían marcado un antes y un después. Y mientras la noche se extendía, con los cielos despejados sobre las colinas y el fuego crepitando a sus pies, la joven apache y el ranchero comprendieron que, aunque aún quedaban tormentas por enfrentar, la confianza y la cercanía ganadas hasta ese momento eran la base de algo que sobreviviría a cualquier peligro. El rancho ya no era un espacio de soledad absoluta, era un refugio compartido, donde cada elección, cada gesto y cada silencio consolidaban una conexión que, lenta y silenciosamente, comenzaba a ser inseparable. El amanecer trajo un frío punzante que calaba hasta los huesos. La tierra, humedecida por las lluvias recientes y marcada por la huella de los caballos que habían rondado el rancho, reflejaba el gris del cielo que amenazaba con otra tormenta. El ranchero ya estaba de pie, revisando la línea de cercas reforzadas, los postes firmes, los alambres tensos. Cada movimiento era medido, silencioso, y cada respiración parecía sincronizarse con el viento que barría la llanura. La joven apache apareció detrás de él, con los hombros cubiertos por la manta que ahora llevaba como una segunda piel. Su caballo, ya acostumbrado a su presencia, permanecía junto al corral, tranquilo pero alerta. No hubo palabras. No hacía falta. La rutina compartida, la coordinación de sus movimientos, el entendimiento tácito de cada gesto, había consolidado una confianza que se sentía tan firme como los postes recién ajustados. Vamos a revisar los animales primero, dijo él finalmente, con voz baja y medida, señalando la línea de caballos y vacas que pastaban con cuidado en la llanura. Después evaluaremos cualquier daño que haya quedado de la última tormenta. Ella sintió y se movió con decisión, ajustando los cercos provisionales mientras él abría las puertas de los corrales. Sus manos se rozaron apenas cuando pasaban los recipientes de agua, y ninguno de los dos reaccionó de manera exagerada. Cada roce era contenido, ganado, y significaba más que cualquier declaración de afecto, era certeza mutua de que podían depender el uno del otro. A media mañana, mientras inspeccionaban el ganado más alejado, un grupo de hombres apareció en la cresta de la colina. No eran meros curiosos, venían armados y decididos,
con la intención de reclamar algo que el ranchero había dejado claro que no compartiría. La joven apache y él se miraron por un instante, entendiendo que la amenaza no era solo para ellos, sino para todo lo que habían construido. Mantén la calma, susurró él, apenas audible. No hagas nada apresurado. Ella sintió y se colocó junto a él, cada una de sus manos descansando sobre la cerca mientras evaluaba la distancia y la estrategia silenciosa que ambos podían usar. No hubo prisa, no la necesitaban. El respeto y la sincronía se habían convertido en armas más efectivas que la violencia precipitada. Los hombres descendieron por la colina, el polvo levantándose a cada paso. Intentaron intimidarlos con gritos y gestos amenazantes, pero el ranchero mantuvo la calma. La joven apache observó, analizando cada movimiento de su oponente, ajustando su postura, lista para actuar. Era un ejercicio de paciencia y estrategia, no de fuerza bruta. Finalmente, cuando los hombres intentaron acercarse demasiado, el ranchero alzó la voz, firme pero sin gritos, y señalando la tierra alrededor, este rancho es nuestro. Todo intento de violencia se enfrentará aquí. No hay camino de vuelta. La joven apache permaneció junto a él, sosteniendo la cuerda de uno de los caballos, lista para guiarlo si la situación exigía movimiento. Sus ojos transmitían decisión, respeto y una calma que solo se gana con la experiencia y la necesidad de sobrevivir. Los hombres, evaluando la determinación silenciosa de ambos, finalmente retrocedieron, incapaces de romper la disciplina y la coordinación de la pareja. Cuando la amenaza desapareció, ambos soltaron el aire que habían contenido. No hubo palabras de alivio, solo miradas que confirmaban lo que ya sabían, habían enfrentado juntos otro peligro y habían sobrevivido. No hubo abrazos, ni celebraciones, el respeto mutuo se había profundizado, y la confianza ahora era sólida como la tierra del rancho bajo sus pies. Esa tarde, mientras el viento arrastraba polvo y hojas secas, la joven apache se acercó al corral para atender a un caballo herido que había sido jalado durante el enfrentamiento. Él se acercó también, y juntos revisaron la pierna lastimada del animal. Sus manos se rozaron de nuevo, pero esta vez no hubo tensión, había seguridad en la cercanía. La atención cuidadosa que ambos ponían en el animal reflejaba la misma paciencia y delicadeza que habían empezado a compartir entre ellos. Después de asegurarse de que el caballo estaba estable, la joven apache se sentó cerca del fuego, la espalda recta, la mirada fija en el horizonte donde las colinas se perdían en la distancia. Él se sentó frente a ella, respetando la distancia, pero permaneciendo presente. Por primera vez, la quietud compartida no era tensa, había una calma construida a base de respeto, acción y decisiones conscientes. No quiero irme, dijo ella finalmente, con voz baja, pero firme. No mientras tú estés aquí. Él la miró, sin sorpresa ni urgencia. Su silencio era respuesta suficiente. No era una promesa, ni una declaración de afecto precipitada, era un reconocimiento de la verdad en esas palabras y del peso que tenían. Entonces te quedas, dijo al fin, igual de contenido y medido. Pero no porque lo diga yo. Porque aquí tienes un lugar que puedes defender y donde puedes confiar. Ella asintió, y por primera vez, permitió que su cercanía no solo fuera necesaria por la supervivencia, sino por la elección de permanecer. No hubo dramatismo ni gestos exagerados, solo la certeza de que habían tomado decisiones conscientes y compartidas, y que eso los mantenía unidos más allá de cualquier amenaza externa. Esa noche, el rancho estaba tranquilo. El fuego crepitaba y el viento susurraba entre los árboles secos. Ambos se sentaron cerca, dejando que la cercanía fuera natural, sin apresurar nada. La joven apache apoyó la cabeza brevemente sobre su hombro, un gesto mínimo pero cargado de significado, era el primer contacto íntimo que surgía de la confianza, no de la urgencia. Él no respondió con palabras, ni con movimientos innecesarios, simplemente permaneció allí, sosteniendo la estabilidad de aquel momento, consciente del valor de la calma compartida.
La luna iluminaba sus rostros cansados, marcados por el polvo, la tierra y la tensión de los días recientes. El rancho no era solo un lugar aislado, era un refugio ganado a base de esfuerzo, cuidado y decisiones compartidas. Cada poste, cada valla, cada caballo y cada herramienta llevaba consigo la historia de supervivencia y colaboración entre ellos. En la madrugada, cuando los primeros rayos del sol apenas tocaban las colinas, la joven Apache se levantó y ajustó el portón que habían reparado semanas atrás. Sus movimientos eran suaves, seguros, y él la observó, reconociendo la fuerza contenida que siempre había estado allí. No hubo palabras, su respeto y su afecto se transmitían en la calma y la precisión de sus acciones. «Estaremos bien», dijo finalmente él, casi para sí mismo. «Mientras nos cuidemos, podemos resistir cualquier cosa». Ella asintió, y su mirada se encontró de nuevo con la de él. No había necesidad de más, la historia estaba completa en ese momento de reconocimiento mutuo, no era la pasión lo que los unía, sino la certeza silenciosa de que habían decidido permanecer juntos, y que esa decisión, ganada con paciencia y respeto, era más fuerte que cualquier tormenta o amenaza externa. El viento continuó arrastrando polvo y hojas secas, pero ahora su sonido no llevaba solo tensión, llevaba la constancia del cuidado compartido. Cada silencio, cada gesto, cada decisión tomada bajo presión había consolidado un vínculo real y duradero. La soledad que una vez dominó el rancho había sido reemplazada por la certeza de que ninguno estaba realmente solo. El sol finalmente se elevó sobre la llanura, bañando el rancho en luz cálida, mostrando los postes firmes, el portón seguro, los animales tranquilos, y a dos personas que habían aprendido a confiar y cuidarse mutuamente en medio de la adversidad. La supervivencia no había terminado, pero el entendimiento sí, habían encontrado un refugio no solo en la tierra, sino en la presencia del otro. Y así, mientras la brisa del desierto movía las sombras de las colinas y el polvo se asentaba lentamente, ambos comprendieron que su elección de permanecer juntos era definitiva. No había promesas vacías, no había ilusiones, había acción, respeto, paciencia y responsabilidad compartida. Y en esa certeza, en ese silencio lleno de significado, uno y otro supieron que, finalmente, nadie estaba solo. El rancho, el portón, los caballos y la tierra que los rodeaba eran testigos silenciosos de su historia, lenta, realista, ganada a fuerza de supervivencia, confianza y cuidado. Y mientras el viento continuaba arrastrando el polvo del desierto, ellos permanecieron juntos, en un silencio cómodo y seguro, sabiendo que habían sobrevivido no solo a las tormentas externas, sino a la soledad que alguna vez los definió.